días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Somos Entre Mentes Abiertas Podcast. Gracias a todos aquellos que nos escuchan. Los acompañaremos Rocío Escalona y mi persona, Naifer Alvarado. Rocío, qué nervios. Hoy es nuestro primer podcast. ¿Cómo te sientes? Hola Naifer, claro que sí. Imagínate cómo me puedo sentir con esta bella audiencia que nos va a escuchar en nuestro primer podcast. Y el tema que vamos a tratar, un tema tan importante como lo es el examen mental en la psicopatología. Es un tema bastante amplio y de interés para todos nuestra audio escucha. Sin más esperas, sin más rodeos, comencemos. Entonces, comencemos por el principio. Hay que definir qué es un examen mental. Pues el examen mental es la parte de la evaluación que realiza el psicólogo al paciente. Complementa la anamnesis. Está dentro de todo el marco de la entrevista psicológica. Describe todas las observaciones del psicólogo examinador para ayudar a identificar los signos y síntomas psicopatológicos. El examen mental es realizado por profesionales de la salud, psicólogos o psiquiatras. Verifica las facultades del pensamiento de una persona y determina si cualquier problema está mejorando o empeorando. Entonces, para entenderlo de una forma más fácil, podemos decir que es como un chequeo general de la mente. Así como un médico hace un chequeo general en su consulta, que se mide la presión arterial, chequea los pulmones, etcétera, pues el psicólogo chequea la mente, el pensamiento, la racionalización del paciente. Así es, Naifer. Toda esa información es importante compartirla con nuestra audiencia. También nuestra audiencia debe saber exactamente para qué se utiliza el examen mental. El examen mental se utiliza para obtener esa información precisa sobre las capacidades o fundamentos psicológicos del paciente o cliente, su comportamiento, su estado afectivo y su capacidad mental. Nuestra audiencia se preguntará, ¿y cómo se obtiene este examen mental? Bueno, primeramente partimos de un diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar a identificar la presencia de esos trastornos mentales, como por ejemplo ansiedad, depresión, esquizofrenia, entre otros. Seguidamente, luego de tener un diagnóstico, vamos a una evaluación. Acá en este espacio nos permite evaluar ese estado mental de la persona, que incluye su pensamiento, su estado de ánimo, el comportamiento y sus funciones cognitivas. Luego seguimos en un tercer paso que es muy importante, darle continuidad. El seguimiento. Esto es importantísimo, Naife, porque si no le hacemos seguimiento no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos para monitorear el progreso del tratamiento y así poder determinar si las intervenciones están siendo efectivas. Y por último punto, tenemos algo muy importante y resaltante que es la atención de urgencia. Cuando hablamos de atención de urgencia, este es el momento para aquellas personas con alguna crisis o con alguna necesidad de, de atención de salud mental que requiere una intervención rápida. Por eso la llamamos atención de urgencia. Ok, ya como que estamos más ubicados en el tema, ya sabemos qué es el examen mental, sabemos para qué se usa, pues es importante conocer cómo y cuándo se realiza. Para eso les tengo un tips. El estado mental de un paciente puede variar de un día para otro, incluso horas. Claro, eso depende de la patología que presente. Por eso se debe hacer de forma regular durante el proceso de intervención de un paciente. Cuando es la primera consulta, se hace un examen mental. O supongamos que este paciente vino hoy, le hicimos el examen mental, pero se perdió 6 meses y regresó. Pues ese examen mental que le hicimos hace 6 meses no sirve, hay que volverlo a repetir. Entonces, eso responde la pregunta de cuándo se hace el examen mental. Entonces, ¿cómo se hace el examen mental? Pues diciéndolo de una forma muy general y concisa, se hace a través de la observación y la conversación. Pero para explicarlo de una manera más, digamos, más estructurada, empezamos así. Se llega a la entrevista, ¿verdad? El psicólogo. En la entrevista va a obtener información sobre la historia, los síntomas y el pensamiento del paciente. Tenemos también, se debe hacer la observación, ¿verdad? En la que se observa el comportamiento del paciente, incluyendo su lenguaje corporal, expresión facial y cómo interactúa con el entorno. Esta observación se debe hacer desde que entra al consultorio. O sea, ya ahí estamos haciendo el examen mental con esa observación cuando él pone un pie dentro del consultorio. También se aplican pruebas
Se pueden utilizar pruebas estandarizadas para evaluar las funciones cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento. Y finalmente el análisis. El psicólogo analiza toda la información que recopiló para obtener una comprensión del estado mental del paciente. Sí, ya se le está viendo como un poquito más de forma a este examen mental. Pero también hay que nombrar algo muy importante que son los componentes. ¿Ok? Primero tenemos que ver el aspecto. Acá en este punto se observa la apariencia física del paciente, cómo viene vestido, cómo es su higiene y su actitud. Esa es la primera entrada. Seguimos con la actitud. Cuando estamos allí frente al paciente, se evalúa la forma en cómo se comporta, incluyendo su lenguaje corporal, su expresión facial y cómo interactúa en el entorno. Muchos llegan, se sientan, miran la mesa, otros hacen muecas con la boca, otros se miran la mano como así como que fastidioso. Entonces, todos esos puntos son importantes verlos, esa actitud que tiene el paciente cuando llega a su examen mental. La conciencia. Acá evaluamos el nivel de alerta y orientación de la persona. Eso es muy importante. La atención. Acá en este punto evaluamos la capacidad del paciente cómo para enfocarse, cómo hace para concentrarse y mantener la vigilancia. Se pueden observar alteraciones como la atención para prestar atención ante estímulos ambientales, esa dificultad para filtrar estímulos y concentrarse en uno solo. Ese punto es muy importante estar pendiente allí. La orientación. Se evalúa si el paciente está orientado en el tiempo, en el lugar y persona. Acá en este punto se evalúan tres dimensiones, Nigel. Primero, la orientación personal, reconocerse a sí mismo. Segundo, la orientación temporal, si está ubicado en la fecha, el día, el año, la semana y todo. O sea, es como la orientación en el tiempo. Y la orientación espacial, dónde estás ubicado, en qué ciudad, en el estado, todo eso es súper importante. Tú también nos vas a ayudar a continuar con esos componentes que necesitamos acá en este examen mental. Bueno, entonces dándole continuidad a lo que está explicando Rocío sobre los componentes del examen mental o digamos los aspectos que se evalúan en el examen mental, tenemos también a la memoria. Aquí se evalúa la capacidad de recordar información pasada y aprender nueva, o sea, la memoria a corto y largo plazo. Si vamos a evaluar la memoria a corto plazo, por ejemplo, le podemos preguntar si desayunó, qué desayunó o cómo llegó al consultorio. Para evaluar la memoria de largo plazo, se hacen preguntas de momentos importantes. Puede ser si recuerda la fecha de su graduación. También se evalúa el lenguaje. Aquí se evalúa la capacidad de expresar y comprender el lenguaje. Se evalúa el lenguaje verbal y no verbal. Se le pide al paciente que ejecute órdenes verbales o escritas, lo que demuestra que entiende correctamente lo que oye o lo que lee. O sea, se evalúa la coherencia, la fluidez, el volumen. Y en la parte no verbal, pues se evalúan los gestos, la mímica, si concuerda con la conversación. O sea, por ejemplo, yo le estoy explicando algo y le pregunto si entiende, si me está entendiendo, y me dice que sí, pero con sus gestos me dice que no, pues claramente no hay una coherencia. Entonces ya ahí vamos obteniendo resultados para la evaluación. También se evalúa el juicio y la inteligencia. Esta parte de la evaluación examina qué también resuelve un problema o situación. Se le pueden hacer preguntas como qué haría si encuentra una licencia de conducir en el suelo, si lo persigue la policía mientras está conduciendo, si lo está persiguiendo con las luces titilando. Es recomendable formular preguntas sobre cómo reaccionaría en situaciones específicas que tengan alta probabilidad de ocurrirle, o sea, que estén relacionadas con la vida cotidiana de él, pues, del paciente. También se le puede decir algún refrán y se le pregunta qué significa para evaluar así el razonamiento abstracto. Otro aspecto que se debe valorar en el examen mental es el pensamiento. Aquí se evalúa la claridad, la coherencia y la lógica de los pensamientos del paciente. Si su pensamiento es realista, si es organizado, si es desorganizado o si expresa cosas incoherentes que no se relacionan entre sí. Wow, este tema es bastante interesante y muy extenso. Sería fabuloso poder profundizar más, pero lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Qué rápido pasó. Rocío, ¿qué te parece si para el cierre comentamos la importancia de este examen? Dinos, según tu opinión, dónde radica la importancia de la aplicación de este examen mental por parte de los encargados de la salud mental. Bueno, es muy lamentable que se nos esté terminando el tiempo. Por nosotros podemos pasar toda la mañana acá orientando y dando la información a toda esta audiencia que nos escucha todos los lunes a las 10 de la mañana. Sin embargo, cabe resaltar la importancia del examen mental.
Esto es crucial para identificar y diagnosticar esos posibles trastornos mentales o neurológicos. El examen mental nos permite evaluar la capacidad de pensamiento, de memoria y juicio de una persona, así como también detectar esos cambios en su comportamiento o estado de ánimo. También nos permite identificar posibles trastornos mentales como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, y al observar esos patrones de pensamiento, comportamiento y emociones. Una vez que realizamos el diagnóstico, esto nos permite establecer un tratamiento posible para ayudar al paciente o cliente. También es importante resaltar que este instrumento nos aporta elementos para considerar esas alteraciones importantes en las funciones básicas y ejecutivas del cerebro, aquellas que estén presentes en sus pensamientos, atención, lenguaje, sensopercepción, la conciencia, el afecto, orientación, entre otros. También es importante resaltar, Naifer, que un examen mental nos puede ayudar a identificar si una persona está en riesgo de causar daños, de causarse daño a sí misma o a otras personas. También nos permite evaluar aquella capacidad que tiene la persona para trabajar, estudiar, mantener relaciones sociales y llevar a cabo cualquier actividad cotidiana que pueda presentarse. Bueno, le damos gracias a todos por escucharnos y bueno, nos despedimos, Naifer. Rocío, ahora sí se nos terminó el tiempo. Encantada de compartir este podcast contigo, el primero de muchos. A ustedes les doy las gracias por escucharnos. Nos vemos por acá mismo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Se despide de ustedes Naifer Alvarado. Hasta la próxima.